Los hijos de Dios estamos llamados a confrontar el pecado. Pero hoy en la actualidad no es muy difícil, sino muy delicado, ya que estamos viviendo en la era de las personas de cristal, donde las personas son muy emocionales, ¿sí? Las personas pueden sentir emociones muy fuertes, con alegría, tristeza, ira, miedo, y puede ser difícil que el mensaje del Evangelio lo puedan aceptar. Las personas experimentan cambios emocionales frecuentes, pasando de un estado de ánimo a otro momentáneamente en corto tiempo, ¿verdad? La persona puede expresar sus emociones de manera abierta, visible, como llorar, gritar o reír, y puede ser difícil para ellas ocultar sus sentimientos. Las personas emocionales son muy sensibles a las emociones de los demás y pueden absorber las emociones de los que le rodean. Y esto es el asunto de las iglesias del día de hoy, donde no hay conversión, no hay sinceridad, sino solamente emociones. Porque le gustó el mensaje del pastor, porque escuchó una palabra que le llegó, escuchó el mensaje, pero creyó que Dios le habló, pero no cambió y sigue lo mismo. O el mensaje que el pastor dio le golpeó, le hirió, le pegó en sus sentimientos, sintió que le juzgaba, sintió que le criticaba, ya no regresa a la congregación. Se busca otro lugar donde le apapachen, donde le consientan, donde le digan que todo está bien y que Dios ama al pecador. No se confunda. Dios ama a la persona que se arrepiente, porque la palabra dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Ahí no dice que amó a las personas. Ahí dice amó al mundo. Sí, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a ese mundo a su Hijo unigénito, para aquel que en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Sí, pero muchos no creen, muchos ofenden, pero el predicador, el pastor está llamado a confrontar el pecado. El pastor no le conoce ni sabe quién es usted, pero usted llegó de invitado por primera vez y la palabra que dio él, que ya yo quiero creer que es de parte de Dios, no él la fabricó de sus pensamientos, sino que Dios le dictó la palabra para aquella persona que iba a llegar, y ese mensaje era para usted, pero no era para que se ofendiera, ni para que usted se sintiera agredida o herida. Pero muchos, tristemente, por esas emociones es que siguen en los pecados, en los delitos que Dios pues reprueba. Proverbios 12, verso 15. El camino del necio es recto en su propia opinión, pero el que escucha el consejo es sabio. ¿Sí? El necio cree que su propio camino es el correcto, pero el que es sabio escucha el consejo de los demás y se deja guiar por la sabiduría. ¿Sí? Proverbios capítulo 18, verso 2.
El necio no tiene deleite en la sabiduría, sino en descubrir su propia opinión. El necio se enfoca en su propia opinión, no se interesa en la sabiduría de los demás. ¿Sí? ¿Has visto un hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay para un necio que para él. Proverbios 26, verso 2. Y como le dije, estamos llamados a confrontar el pecado. Estamos llamados a hablarle de la verdad, no de juzgarle ni de criticarle por sus faltas, por su modo de vivir, por su modo de pensar. Porque la palabra dice que no debemos juzgar, no debemos criticar, tenemos que hablarles con la verdad. Pero creo que eso es lo más que no les gusta escuchar, sino que quieren escuchar palabras de amor. Pero ¿cómo va a tener palabras de amor si usted su camino lo lleva bien desviado? Gálatas capítulo 6 del verso 1 a 2. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurar a ese tal con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrelleva los unos las cargas de los otros y cumplí así la ley de Cristo. Debemos restaurar a los que han caído en pecado con espíritu de mansedumbre y humildad, y que debemos sobrellevar las cargas de los demás. Esa es la instrucción que dice la palabra de Dios. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, me ofende, o sufro agravio de parte de él, dice, ve y repréndelo, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma contigo a uno o a dos más, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dígaselo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Mateo 18, verso 15 a 17. Debemos reprender a los que han pecado de manera privada y con amor, y que debemos buscar la reconciliación y la restauración. Este es la comisión que tenemos como predicadores y pastores, que tenemos que hablarle a la iglesia, tenemos que hablarle a aquel que está perdido allá afuera, tenemos que hablarle, pero no se tiene que ofender, pero porque es emocional. Niños que no han crecido se ofenden y se van y desaparecen, y después los encontramos nuevamente en el mundo. Triste para esa persona, porque prefirió seguir los caminos del mundo que empezar un camino con Dios. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los desanimados, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Debemos amonestar a los que se desvían, alentar a los que están desanimados, sostener a los débiles y ser pacientes con todos. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 14. Mejor es la reprensión manifiesta que amor oculto. Fieles son las heridas del que ama, pero engañoso los besos del que odia. La reprensión manifiesta es mejor que el amor oculto, y que las heridas del que ama son fieles y beneficiosas. Proverbios 27, versos 5 a 6. Mejor escuchar la verdad y que corrijas tu camino, a que yo te apapache y te diga que todo está bien. Eso no es así. Dios quiere que tú te arrepientas. Bendiciones.